Este guión fue escrito el 24 de febrero del 2023 y el 25 de febrero, mucho tiempo de diferencia luego del último guión que se hizo en mayo del 22. Hola a todos, soy Z Dolfio y les presento. ¿Qué hubiera pasado si Saonel y Pilina alcanzaban la forma Orange en el torneo de poder? Si bien Piccolo pudo alcanzar ese poder gracias al nuevo poder de Shenlong en Dragon Ball Super Hero, tampoco es descartable que con entrenamientos habría podido alcanzarlo, y en esta nos basaremos en cómo los Namekianos habrían alcanzado el poder. Obviamente se tomará en cuenta las versiones del anime de estos personajes, porque en el manga fueron ridiculizados sin aportar. Al ser los últimos guerreros presentes del universo 6 y viendo que los guerreros más poderosos como Hit y Kefla fueron vencidos, sentirían una culpa de suerte por seguir de pie y no parecer los seres más poderosos en quienes tenían los ojos. Pero debido al masivo conocimiento y poder otorgados al fusionarse con tantos Namekianos, empezarían a cargar demasiada energía para avisarle a sus rivales que esto no ha acabado todavía, así elevando más sus ki, incrementando su musculatura y cambiando su tono de piel a un color anaranjado. Tanto Goku, Vegeta y Bills se quedarían sorprendidos al ver el potencial alcanzado por dichos guerreros, así como Piccolo impactado preguntándoles por esa forma obtenida, a lo que los Namekianos del universo 6 contarían de la fusión hecha con su raza y los conocimientos y poderes dotados. Por lo que una complicada batalla para Gohan y Piccolo empezaría, mientras que Goku y los androides estarían lidiando con los guerreros del amor que quedan, así consiguiendo expulsarlos y borrando el universo 2. Vegeta habría peleado contra Catopesla, pero mientras lo golpeaba, pareciera que Catopesla se había resbalado, a lo que Vegeta casi sería empujado hacia afuera y tomaría precaución en lanzarse con una onda de ki, en la que junto a los androides buscarían a aquel guerrero. 17 se daría cuenta de que es invisible y levantaría polvo para dejarlo al descubierto y le lanzaría ondas de energía de Ganisaras para arrojarlo fuera del ring. Posteriormente vería que 18 es atacada, por lo que le dice que aumente su defensa y cierre los ojos. 18 procede, y mediante su audición comienza a percibir los movimientos del guerrero Damon, por lo que con un par de dedos lo sujeta para verlo y se lo lanza a 17, quien lo encierra en una bola de energía para lanzarlo fuera del ring. Por último se encargarían de Sansa y eliminarían al universo 4 de Kitela. Luego estarían combatiendo a los androides del universo 3, expulsando a Viara, mientras los otros deciden fusionarse con Aniraza. Gohan Místico y Piccolo por su lado estaban resistiendo contra Saonel y Pilina, en donde sin estar presentes todavía los tres guerreros restantes del universo 11, aún estarían en aprietos. Al ver todo lo presente, Goku y Vegeta pasan al Super Saiyajin Blue, y Freezer a su forma dorada para cooperar. Freezer se iría por el lado de Gohan y Piccolo para querer enfrentar nuevamente a unos Namekianos, donde al emperador se le sería complicado el enfrentamiento. Por otra parte contra Aniraza estarían buscando algún punto débil para derribarlo, en donde 17 descubriría que lo vencería atacando el núcleo. Goku cargaría un Kamehameha, Vegeta un Gallic-Ho, y 18 arrojaría varias ondas de energía para distraerlo un tiempo. Entre todos esos ataques 17 junto a su barrera androide saltaría para atravesar el núcleo y eliminar al universo 3. Piccolo habría caído del combate, y Goku estaría buscando decidir si enfrentarse a Jiren o ayudar a Gohan y Freezer contra Saonel y Pilina. Pero Jiren por su parte daría tregua hasta que esté libre, por lo que Goku va a ayudar contra los Namekianos del universo 6. Vegeta por su parte se enfrentaría a Toppo, y 17 y 18 a Dispo. Saonel y Pilina al ver a Goku acercarse, le dicen que se prepare para ser eliminado esta vez por eliminar previamente a su compañera, y que luego ellos irán por Jiren por lo que le hicieron a Hit. Goku estaría desgastado por las dos veces que usó el Ultra Instinto y el Kaioken por 20. Pero sin dudar utiliza el Kaioken, donde Gohan y Freezer separarían el enfrentamiento, siendo ellos quienes enfrenten a Saonel, mientras que Goku se encargaría de Pilina. Vegeta por su lado expulsaría su máximo poder, alcanzando el Super Saiyajin Blue Evolution, con el cual ya habría superado a Toppo, al punto de que este al verse acorralado, accede a su forma de Hakaisin, complicando las cosas. Dispo sería demasiado veloz, al punto de que 18 caería del torneo, donde 17 aún estaría resistiendo. Vegeta por su lado decide eliminar a Toppo usando la explosión final, la cual arrojaría al candidato Hakaisin de la plataforma, mientras que Vegeta habría sobrevivido a su técnica y descansaría un poco para ayudar a 17. Goku, Gohan y Freezer estaban teniendo complicaciones contra los poderosos Namekianos, a lo que Freezer se echa para atrás para cargar una bola de energía destructora, donde Saonel al verlo le dice que la arroje, porque la pulverizará sin problema. A lo que Gohan aprovecha ese descuido para ponerse detrás y sujetarlo fuertemente para decirle a Freezer que lo haga de una vez.
donde el demonio del frío con una sonrisa malévola lo hace, y debido a las masivas grietas y rocas separadas, debido al poder Hakushin de Toppo, le da a los dos y los expulsa. Pilina se impacta por ello, y es cuando Goku y Freezer unen fuerzas contra él, en donde el asunto se le habría complicado. Vegeta por su lado habría recuperado energía y se convierte nuevamente en Super Saiyajin Blue Evolution para ayudar a 17, quien estaba viéndose afectado por la velocidad de Dispo, en donde Vegeta consigue atraparle la cabeza y darle un rodillazo en el estómago para que este se ponga de rodillas. Vegeta le lanza un ataque Big Bang con el cual lo mandaría al vacío y lo descalificaría del torneo. Pilina carga un super ataque para sacar a Goku y Freezer del lugar, a lo que Freezer contesta con uno, mientras que Goku se teletransporta al lado para arrojarle un Kamehameha instantáneo. Pero Pilina a último momento estira sus brazos hacia atrás para que solo sus brazos se vean afectados, donde rápidamente se regenera y golpea fuertemente a Goku para mandarlo a volar y decirle que contaba con que él haría eso. A estas alturas Jiren decidiría salir adelante y decir que da igual si no es Goku quien lo desafía, porque a fin de cuentas se quedará con las super esferas. Pilina viendo el asunto, decidiría ayudar temporalmente a sus oponentes contra Jiren, porque se da cuenta de que por sí solo ya no podría contra él, y que previamente Goku salvó a Ji de Dispo y ayudó con los androides a Kale y Caulifla contra las tropas del orgullo, como Vegeta salvó a Kiabe de Mona. Así Goku, Vegeta, 17, Freezer y Pilina se preparan para enfrentar al marciano 100% real no fake. Pese a la superioridad por la que Jiren se encontraría, todavía manejaría mejor a todos luchando contra él. En un punto el androide 17 se acercaría lo suficiente hacia él para cargar energía y hacer una explosión con tal de empujarlo fuera del ring. Al desvanecerse el polvo, Jiren se mostraría con algunos rasguños, y rápidamente contraataca a los oponentes, donde a Pilina lo envía lejos con una ráfaga que atravesaría su pecho y lo dejaría lejos en una roca flotante. Así como Freezer y Vegeta habrían sido enviados a volar a lo lejos, y Goku con el Kaioken por 20 seguiría aplicando resistencia, en donde Jiren le presumiría que él finalizará sí o sí el torneo. Goku acorralado a punto de recibir un golpe final, reaccionaría y se mueve a gran velocidad para darle una patada en el mentón a Jiren, donde Jiren algo alejado reacciona de inmediato, y ve a Goku alcanzar nuevamente el Ultra Instinto. No obstante, esta vez el poder de Goku iría más allá y cambiaría su cabello a un tono plateado. Así Goku nuevamente retoma la batalla y empieza a palizar a Jiren, al punto de que Jiren expulsa su máximo poder y empieza a seguirle el ritmo. Jiren le arroja uno de sus mejores ataques a Goku a la distancia, mientras que Goku le respondería con un Kamehameha a través del cual le ganaría y lo dejaría demasiado herido y desgastado. Goku se acerca por él pensando darle el golpe final, pero de repente pierde su nueva forma y se queda inmóvil por el dolor muscular, a lo que Jiren reacciona, pero es interrumpido por unos ataques que le llegan a la distancia. Se tratarían de Vegeta, Orange, Pilina, Freezer y 17 que aún seguían en la plataforma esperando ser el as bajo la manga de la victoria del torneo por si Goku no lograba vencer. Vegeta se acerca hacia Goku y le presta un poco de energía para que se recupere y pueda pelear pronto. Tras Jiren estar lo suficientemente debilitado, sería combatido por Vegeta, Pilina, Freezer y el androide, pero aún contaría con resistencia suficiente para poder contrarrestarlos. Tras estar resistiendo un buen momento, Goku se levanta y se transforma en Super Saiyajin, que es lo que su cuerpo le permitiría hasta el momento presente, mientras que Freezer aún contaría con bastante resistencia a su forma dorada al no haber sido apalizado por Toppo Hakushin antes. Los 5 con sus mejores ataques estaban conteniendo a Jiren al frente, en donde pensarían que a Jiren hay que sacarlo a la fuerza cuerpo a cuerpo, por lo que Pilina con una sonrisa dice que le habría gustado ganar el torneo, pero que conocerlos a ellos cambió algo de parecer y que está dispuesto a sacrificarse para ayudarlos a vencer. Pilina se estira para atrapar con su cuerpo a Jiren, mientras que Goku, Vegeta y Freezer se lanzan al mismo tiempo para agarrar a Jiren y empujarlo fuera del torneo. 17 se aleja para agacharse y sujetarse de lo que queda del torneo para permanecer en pie, y así es como la alianza de los Saiyajin junto al tirano del universo 7 y el Namekiano del universo 6 lograrían sacar a Jiren del torneo y causar la eliminación de los universos 6 y 11. Pese a que Champa estaría algo molesto y triste por la derrota, estaría agradecido de ver cómo uno de sus guerreros contribuyó a eliminar al sujeto del que tanto se hablaba del universo 11. 17 se mantendría en la arena, y Daishinkan declara la victoria del universo 7 y que tiene derecho a pedir un deseo a las super esferas.
Tras 17 mirar a los demás, pide restaurar a los universos que fueron eliminados, deseo que se cumpliría. Desde aquí casi todo lo demás seguiría como tal en el futuro, o tal vez algo se pueda cambiar debido a que los demás fueron testigos de la transformación que alcanzaron los namekianos de otro universo, y Piccolo piensa en aportar con esa forma mucho antes en cooperación con sus guerreros. Pero la historia queda hasta aquí de momento, muchas gracias por verla y recuerden suscribirse al canal, apoyar demás videos y hacer una donación al PayPal o al Super Chat y super gracias para valorar el esfuerzo en esto. Hasta la siguiente.